Te paso ahora una pregunta de Julián, que te dice, Karen, ¿qué tan metido está Hezbollah en el gobierno libanés? ¿Es el principal actor en la política interna y externa o es solamente un aliado económico y político? Karen, habla. Sí, 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 lo único que quería decir es que muchas gracias, yo no veo de que hay muchos chats, no los llego a leer, no sé si esos chats quedan grabados en la webinar, así que muchas gracias a todos y disculpen que no pueda leer las preguntas ni los saludos, pero porque estoy con un dispositivo diferente. No, como es conocido, el presidente Michel Aoun, un general que participó, por supuesto, como participaron todos durante la guerra civil, o general maronita, como así está establecido en la Constitución. Reiteramos para aquellos que lo hayan olvidado o que no lo tienen por qué saber, la Constitución tiene toda una característica confesional, o sea, se redactó en muchísimas oportunidades, pero también con gran influencia de Francia, porque era su protectorado, era su colonia, así que, y no dejó de serlo en muchos aspectos. El presidente debe ser cristiano maronita, el primer ministro debe ser musulmán sunita, y el presidente el presidente del parlamento debe ser musulmán chiita. Esto se basa en una constitución, como dije, con estos rasgos confesionales, y que se basa en un censo del año 1924. Discúlpenme que tenía que recordar la fecha correctamente. Esa es una de las cosas que también se estaban solicitando, reclamando en las manifestaciones para que se cambie ese tipo de formato en cuanto a las elecciones y a los cargos selectivos. No, Hezbollah, el Partido de Dios, que es un partido político, como ya dije anteriormente, partido político, milicia de resistencia, sí tiene las características de un Estado dentro de otro Estado, el presidente aún decidió hacer una alianza política con Hezbollah, y es lo que oficialmente se conoce desde el inicio desde la elección del presidente. No sé qué más me preguntó, o sea, esa es la participación de Hezbollah, pero acabo de decir un par de cosas más. Además, el poderío militar de Hezbollah, cómo es visto su líder Hassan Sayed Hassan Nasrallah dentro del mundo árabe, como un personaje de la resistencia, y que tuvo, por eso también es interesante el tema, yo después voy a colgar en mis redes mis fotos del año 2006, las fotos que yo tomé. Hassan Nasrallah, el Sayed Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah en el Líbano, porque también hay Hezbollah en Siria y Hezbollah en Irak, a partir de la lucha del Daesh, ya tendríamos que hablar de Qasem Soleimani, y si empezamos a abrir ventanas hay infinidad. O sea, es un trabajo arduo, tiene que ser arduo, preciso, muy determinado, y donde son muchas horas de conocimiento y donde hay que consultar con los especialistas y con quienes han estado en el terreno. A partir vuelvo, año 2006, Hassan Nasrallah se convierte en un gran líder del mundo árabe, y más allá de las religiones, inclusive de enfrentamientos religiosos o políticos, porque se consideró lo que se denominó la victoria divina contra Israel. Entonces, por eso algunos hablan de que unos tuvieron una victoria militar y otros tuvieron una victoria política. Y a partir de eso, las negociaciones entre Sayed Hassan Nasrallah y el general Michel Aoun, son aliados directos, así que no sé si respondí la pregunta, pero más o menos quise manifestar de dónde surge el poder y la aceptación del Sayed Hassan Nasrallah. Es a partir precisamente de hace 14 años.
Gracias, Karen. Y además contestaste la pregunta de Florencia Laudonia también, que te preguntaba por qué siempre Francia, ¿no?, está metido en todo esto. Y bueno, en tanto ex metrópoli, igual como hace en África y como hizo con todos sus territorios, siempre sigue teniendo una vinculación, tal como vos lo mencionabas recién. Así que contestaste dos preguntas en una. Te paso una pregunta de Hussein Por Magdi. eso se habla árabe y francés, o sea, se habla árabe y francés, también se habla Y inglés, francés. pero además hay libaneses que se sienten muy franceses y hasta el propio Michel Aoun en su momento se refugió, por decirlo de alguna manera, se exilió, mejor dicho, en Francia, y por eso también hay que observar con mucha atención el movimiento político que realizó el presidente de Francia, Macron. Entonces, Totalmente. fue inmediato, porque el Líbano considera que le pertenece a Francia, y además hay repercusiones. Muchísimos libaneses nacidos en el Líbano y libaneses de la diáspora, con los que hablo en forma permanente, están de acuerdo en que el Líbano se convierta en un país protegido por Francia, cosa que por supuesto otros no lo quieren, pero el movimiento, reitero, el movimiento político de Macron ha sido muy veloz y fundamentado en hechos históricos, que además queda en la cultura, en la idiosincrasia, en las costumbres de muchísimos libaneses, de que también dependiendo de a qué confesión pertenezcan, porque por ejemplo siempre los drusos tuvieron una alianza con el Reino Unido, con Estados Unidos, y los cristianos, que los cristianos no solamente son los cristianos maronitas, que tienen el acceso a la presidencia, maronitas es por San Marón, un abad sirio que implementó la religión católica en el Líbano, que depende directamente de Roma, porque quizás le pueda sonar cristiano maronita, que es esa explicación bien pequeñita, bien sencilla. O sea, San Marón implementó la religión católica, expandió la religión católica en el Líbano. Pero entre las 18 confesiones, 12 son cristianas en el Líbano. Así que no sé si está respondida la pregunta. Pero bueno, quería comentar eso porque quizás puede sonar qué significa ser maronita, ¿no? Maronita de Marón, de Karen Marón. Bueno, eso aparte, eso es aparte. Independientemente de eso, ¿qué cuestión que todos los gobernantes y exgobernantes terminan exiliados en las ex metrópolis, ¿no es cierto? Yo trato de hacer siempre la relación con lo que ha pasado en África, con el precarré francés precisamente, y es algo tan parecido que, viste. Te paso otra pregunta. Acá Hussein Magdi te pregunta, aparte de agradecerte el webinar, eh, te pregunta, a ver, el día sábado el presidente Michel Aoun dio una entrevista para el medio francés, sabes que no veo nada tampoco, BMFTV, diciendo que hay problemas con Israel y que hay que arreglarlo, haciendo referencia a un posible acuerdo de paz. ¿Vos lo ves posible? Hussein hizo la pregunta. Sí, Sí, ¿qué sí. tal, Hussein? ¿Cómo estás? Y hay que Un arreglar los acuerdo problemas con Israel, ¿no? Diciendo que hay problemas un con acuerdo Israel de y paz. hay que arreglarlos. ¿Vos lo ves posible? ¿Ves posible arreglar los problemas entre el Líbano e Israel en un futuro medianamente cercano? No, no, creo que, a ver, fui quizás muy determinante. En función del conocimiento que tengo con respecto al Líbano, eh, profundo, eh, me baso, inclusive yo creo que hay sectores de la sociedad, vamos a trabajarlo seriamente, hay sectores de la sociedad que quizás quieran tener, y determinados partidos políticos como es el Kataeb o Fuerzas Libanesas, u otros partidos políticos que quizás quieran tener este tipo de acuerdos
está llegando, me dijiste acuerdos de paz o conversaciones, Conversaciones de paz, acuerdos de paz, sí, acuerdos de paz. Si vos ves posible un acuerdo acuerdo de de paz, paz. no sé, porque acá hay una resolución, la 1701 de 2006 de Naciones Unidas, que es muy clara y es violada en forma consuetudinaria. Estoy hablando de derecho internacional, no es información de información de los medios. Estamos hablando de información de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad y las violaciones que además están verificadas por Naciones Unidas en forma permanente de Israel al territorio soberano libanés. Entonces, como dije, puede haber algunos sectores, algunos partidos políticos que quieran hacer una, como hablé de Francia, que quieran hacer un acuerdo o conversaciones de paz, pero si hay una resolución de Naciones Unidas tendría que haber paz. Pero no, por supuesto, no hay. Entonces hay grupos que quizás quieran tener estas conversaciones y hay otros grupos que no van a querer tener estas conversaciones porque hay intereses geoestratégicos vitales. A ver, Irán, con el eje de la resistencia, por eso estoy hablando del eje de la resistencia y la medialuna chiita, por supuesto necesita su objetivo, porque acá hablemos claramente, no hay en la política ni en la política internacional hay amigos permanentes, hay intereses permanentes y se está en una lucha permanente por el poder, por la obtención de los recursos que se necesitan, por la obtención de todo aquello que me es necesario a mí como país, como Estado, como nación, y obviamente va a haber sectores que no van a permitir de ninguna manera que se produzcan estas conversaciones con Israel, sobre todo después de la guerra de 2006. Así que, no sé si me expliqué, esto puede parecer lo mismo que con lo de Francia. Algunos sectores sí van a querer que eso suceda y otros no, pero en lo real, ¿es posible que suceda? Y yo creo que sería como muy complejo, y más allá después de la guerra que sucedió en el 2006 y las consecuencias. Y hay un tema que a mí me llamó muchísimo la atención, bueno, no sé por qué me llama la atención en realidad, pero sí, me llamó la atención desde el punto de vista ni político, ni periodístico, no, me llamó la atención desde el punto de vista humano, que 24 horas más tarde, acreditado, con fotos y videos, tanques Merkava se acercaron a lo que se denomina la línea verde, y la verdad, 24 horas más tarde, horas después de las explosiones, y la verdad que afortunadamente no hubo respuesta sí fue denunciado por el gobierno libanés, pero no hubo respuesta ni del ejército libanés, como lo estaban pidiendo, ni de las milicias de Hezbollah, porque si no, a ver, imaginémonos este escenario, tenemos 300.000 personas en una situación humanitaria catastrófica y va a haber enfrentamientos en la frontera Líbano-Israel. Me impactó mucho ese hecho, y también hubo nuevas violaciones al espacio aéreo, también que están todo este tipo de movimientos, Silve, y para todos, no es que van a la prensa, los puede informar la prensa. Todos este tipo de movimientos van directamente al Consejo de Seguridad, bueno, a Naciones Unidas, y después por eso los reclamos es en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por eso, para hablar en forma correcta, estamos hablando de violación del derecho internacional. Me llamó mucho la atención. No sé si respondí la pregunta, Hussein. Creo que el Medio Oriente, no solo Israel, en general en el Medio Oriente, tienen el récord de la falta de cumplimiento de resoluciones del Consejo de Seguridad, ¿no? Menos mal que es el órgano coercitivo de Naciones Unidas, pero Por ejemplo, Silvia, no, digo que para hacer una analogía. no, porque digo, Israel ha incumplido más de 400 resoluciones respecto del Líbano, respecto de Siria, respecto del Sinaí en su momento, ¿no? Y entonces únicamente, digamos, es difícil lograr la paz cuando
donde se dirimen estas cuestiones, como el tema del Consejo de Seguridad y demás, vos tenés cierta colaboración, digamos, en los discursos, y se trata de tratar de llegar a una redacción para evitar la amenaza del veto, pero después eso de cumplimiento efectivo no lo es, ¿no? Y gran parte del descrédito que surge últimamente, en realidad los últimos 20 años de Naciones Unidas tiene mucho que ver con eso, ¿no? Escribir algunas cosas en los papeles que después no se cumplen, o directamente no escribirlo, porque muchas cosas de las que has dicho vos tienen que ver con el abandono, como decíamos antes, del pueblo libanés, y también de otros pueblos del Medio Oriente por parte de Naciones Unidas, ¿no? O sea, entonces, digamos, en definitiva, uno termina, estos estados terminan dependiendo muchas veces de acciones unilaterales o de ex metrópolis, porque no tienen el apoyo multilateral como correspondería, ¿no? Es muy discutible, digamos, estoy haciendo analogías, hablando de las noticias nada más, porque acá la que sabe sos vos y no te quiero pasar por encima con eso. ¿Puedo usarme No, de tu no, tiempo? no, no, pero justamente vos sos un especialista en Naciones Unidas y te agradezco porque yo estoy hablando con resoluciones en la mano desde hace años, por supuesto, y entonces y estamos hablando de derecho internacional, y estamos hablando de un Consejo de Seguridad, y estamos hablando de resoluciones, y cómo se violan permanentemente. Quiero comentarles cómo es el tema de estas violaciones al espacio aéreo, que hablé de más de 2.500 en el 2019, y que ya les digo, la primera noche que llegaba, lo impresionante no fue el dron, sino que fue la primera vez que estaba cargado con explosivos, con C4. Es aviones espías, a los drones, y después, por otro lado, pasan los misiles o los aviones. Supongamos que esto es Siria, acá está el Líbano y acá está Israel. Tiene forzosamente, supongamos que esto es Israel, esto es Siria, y acá en el medio está el Líbano, forzosamente el avión tiene que pasar por espacio soberano aéreo libanés, o el misil. Entonces están en permanente estado de alerta, pero es una alerta que además es muy compleja porque no tiene fuerza aérea el Líbano, o no tiene el equipamiento militar para poder contrarrestar esa violación al espacio aéreo. Por eso a mí me parece muy bien que todas las cosas se lleven a cabo también, igual no importa, aunque se realicen estos reclamos como corresponde, continúan permanentemente, y las violaciones son permanentes al derecho internacional y a las resoluciones de Naciones Unidas. Reitero, resolución 1701 del año 2006. Karen, me voy a abusar de tu tiempo y te voy a hacer una última pregunta, ¿puede ser? Acá Alexis Lañado hace una introducción y después te pregunta de qué manera podría observarse o cómo interpretás vos, ¿no?, el envío posterior de ayuda humanitaria y la declaración de solidaridad que hizo Netanyahu con todo lo que pasó. ¿Sí? O sea, la actitud de Israel respecto a la explosión. Y esto, bueno, no voy a hacer una interpretación personal, sino lo que voy a decir es lo que observé y con las personas que hablé, que son los afectados directos. Hubo algunas respuestas muy fuertes. Silvia, te perdí la imagen, no sé si seguimos estando. Yo voy a seguir hablando. Justamente a lo que alegaban eran si de esta manera nos habían ayudado o colaborado con nosotros en el año 2006. Entonces rechazaban la colaboración y la ayuda, y tomaban en algunos aspectos, por eso estoy diciendo, lo digo como observadora y como persona que escucha a las partes, que son lo más importante, que en el 2006 nos ayudaron de esta manera, destruyendo con 1.400 muertos, miles de heridos, la destrucción de la infraestructura y demás, las violaciones permanentes al territorio libanés. A ver, el año pasado
Bueno, entonces te manifiestan una serie de fundamentos, con determinados fundamentos donde no quieren recibir esa colaboración. Y para algunos que saben de política, consideraron que fue una reacción demasiado rápida de alguien a la que se considera un enemigo, de querer ayudar, y que eso estaba eh, queriendo simular alguna acción por algún motivo en específico que desconozco. Que estoy segura, yo no sé nada, muchos no sabemos nada, pero estoy segura que muchos saben exactamente qué es lo que sucedió el 4 de agosto en el puerto de Beirut. Absolutamente segura. Por eso es el apagón informativo, por eso hay tan poca información, por eso, a ver, ¿cuántos episodios, cuántas cuestiones salieron a la luz tapando lo que sucedió el 4 de agosto de 2020 en el Líbano? Ay, alguien hizo una pregunta, pero no llegué a leerla. Discúlpenme, pero ahí tenemos a la doctora Perazo No, acá estoy, que lee acá estoy. perfectamente. No, doctora, no, y sabés que ando con un par de problemas familiares, tuve que ir a entregar algunas cosas, así que ya está, ya estamos acá de vuelta. Sí, Sí, Cristian Reyes, no, y ahí vi que perfecto. puso una pregunta más que dice: buenas tardes, Karen, tengo entendido que el barco, luego de zarpar de Georgia, estuvo varado en Atenas una semana por pagos adeudados y que el destinatario del cargamento era el Banco Internacional de Mozambique. ¿Por qué el desvío del barco fue hacia el puerto de Beirut? ¿Fue una parada estratégica o fue un error la incautación de las autoridades libanesas? No fue una, Wow. ¿qué tal? ¿Cómo estás? No fue un error de las autoridades libanesas, que yo hablé de dos. La primera versión fue que tenía averías técnicas, es correcto lo que estás diciendo. La primera versión para llegar a Beirut, pero me parece maravillosa esta pregunta, porque, porque ahí abrimos otra puerta, otro portón u otra ventana, muy importante. La primera versión fueron averías técnicas. La segunda versión es que no estaban sus papeles en regla. Nos quedamos con la segunda versión. ¿Por qué estuvo 7 años ahí el barco? Cuando se habla de, creo que todos escuchamos hablar o sabemos o alguna vez escuchamos sobre las células durmientes, por ejemplo. Y si el barco era una célula durmiente, estoy trasladada, y estamos trabajando con hipótesis, no estamos asegurando nada. Pero me resultó muy interesante la pregunta. Además, Mozambique no reclamó la carga, que seguramente habría pagado, y eso es uno también de los datos que se tienen en cuenta. Mozambique no reclamó la carga y no pidió más nitrato de amonio, ni a ese, por lo menos a ese proveedor, y se desconoce que se lo haya pedido a otros. ¿No será, puede ser, existe la posibilidad de que ese barco estuviera 7 años allí para que sucedieran cosas que tenían que suceder en algún momento determinado? No sé, simplemente es una pregunta. No sé si respondí lo que necesitabas, pero sí, es correcto lo que decís, y sí puede ser, lo podemos hacer una comparación con una célula dormida. ¿Por qué no? Eh, Es te- probable, quién sabe. Las ¿Cuántas cosas cosas, se planifican con mucho cuántos tiempo cabos de sueltos? anticipación, ¿no? Bueno, pero las cosas hay muchos oscuros con respecto al barco. Por eso sí Claro, sí, tenemos sí. información, pero la información está, bueno, sí. ¿Y por qué nadie reclamó? ¿Por qué el dueño dice, si no se reclama, que vive en Chipre cómodamente, si no se reclama no hay dueño? Yo no reclamé porque no hay dueño. ¿De verdad no había dueño? ¿Por qué Mozambique no lo reclamó? ¿Por qué quedaron varados los 4 tripulantes de la embarcación en Beirut durante 4 años y nadie le dio asistencia y quedaron varados en el puerto?
hay muchas preguntas sin resolver. Eso pudo haber quedado, siempre las cosas quedan varadas con se planifican, muchas cosas, quiero decir, se planifican con anticipación. Y con respecto al nitrato de amonio, que ahora esto, hay unos antecedentes que todos los debemos de conocer, pero me parece súper interesante recordarlos, que también fueron utilizados para otros atentados y con incendios accidentales. Miren, para ir viendo lo que me interesó mucho la pregunta del barco, porque la estuve reflexionando. Uno de las explosiones más importantes que tuvo que ver con nitrato de amonio fue el 16 de abril de 1947, para los historiadores, doctora. 16 de abril de 1947, un buque que llevaba 2.200 toneladas de nitrato de amonio estalló en Texas City, provocando una de las explosiones no nucleares más grandes de la historia. 581 muertos y 5.000 heridos. Igual ahí vemos una diferencia entre personas fallecidas y heridas. 16 de abril de 1947, Texas City. Vamos a un atentado terrorista, Oklahoma City, lo recuerdan, 1995, murieron por 2 toneladas de nitrato de amonio, 2 toneladas de nitrato de amonio, en un atentado terrorista en Estados Unidos, realizado por propios estadounidenses, 169 personas. Historia pura. Y en el año 2013, también en Texas, por un incendio provocado, generó también un hecho catastrófico. El último fue en el 2013 en Estados Unidos por nitrato de amonio, pero el primero que tenemos registrado es el 16 de abril de 1947. Lo que sí estoy viendo que hay muchos más fallecidos, pero bueno, y eran menos cantidad. Por eso, de alguna manera, teniendo en cuenta las informaciones que vamos cruzando, lo que me han comentado de que puede haber una falta de esas 2.750 toneladas de nitrato de amonio, y si había, vamos a decirle, buracos, agujeros, espacios abiertos, por allí, porque se pudo haber sacado una gran cantidad, si no las consecuencias hubieran sido peores. Bueno, Karen, te hago 2 preguntas juntas y te vamos a ir dejando en paz, ¿no? Yo te voy a sintetizar estoy en paz. una pregunta de Gianluca que te dice, a ver, Beirut, capital, una de las capitales que tiene más servicios secretos. ¿No lo vieron, no supieron, dejaron que pase? ¿No? Esa es una de las preguntas. Y esa es de Gianluca. Y dejaron que pase, podrían haber advertido, podría haberlo evitado, les vino bien que pase. Esa es una. Y la otra te la paso, ahora sí la leemos. A Gianluca le digo, y sí, probablemente quizás quisieron que pase. Y le recomiendo, yo sé que no, bueno, los espacios son interesantes. Con respecto al Líbano, recomiendo una película que se llama, y se pueden entender algunas cosas, se llama Spy Game, Juego de Espías. No quiero que parezca frívolo, pero lo van a ver con una claridad supina. Es con Robert Redford y Brad Pitt. Spy Games, creo, muy buena, me están diciendo acá. Juego de espías. Suficiente para que lo vea. Suficiente para que lo vea, Karen. En vez de recomendarle la cantidad de libros que me rodean, ven esa película, y alguien que dijo recién que no pude verte el nombre, que es muy buena, ahí también habla de las células dormidas, habla de los servicios de inteligencia, habla de los intereses permanentes y no los amigos permanentes. Entonces se las recomiendo, porque creo que es muy claro cómo se manejan las diferentes situaciones. Y sí, entonces respondiendo a Jean Lucas,
Es profética, dice uno. Si es Marcelo lo que Montes. pude leer. Ma- No, bueno, es profética en forma permanente en todo caso, Marcelo. Es profética en el Líbano y es profética en todo Medio Oriente y es profética desde hace demasiado tiempo, lo que sí tiene muchísima realidad. Entonces, justamente, no voy a espolearle la película, pero van a saber quiénes son los que arman. Bueno, saben cómo se llaman, operaciones de falsa bandera, de los que fui testigo en innumerables e incontables oportunidades, sobre todo en Irak, que cubro desde el año 2004 hasta la actualidad, en el terreno, no leyendo, en el terreno. Soy testigo de innumerables operaciones de falsa bandera y operaciones de información como la que está sucediendo en este momento en el Líbano. Así que, Gianluca, te recomiendo algo que además seguramente te va a entretener, eh, pero es muy interesante, porque no voy a hablar más. Con respecto a la película, porque si no, pero se las recomiendo a todos. Karen, Escucho la otra pregunta. la última y ahora sí la Perdón que me última. ponga así. Sí. Desde lo político interior, habría que analizar los intereses de los tres principales actores en el poder y los planteos permanentes por dar por terminado con el acuerdo que en su momento dio estabilidad al país. Se le han hecho otras preguntas si no fue alguna cuestión intencional a nivel interno y que pero eso es algo que yo no puedo ni afirmar ni confirmar, pero otra de las preguntas es si ante semejante situación que puede llevar a un policidio o a un estado fallido o niveles de corrupción y de manejo de poder tan arbitrarios y tan profundos, si no se les había salido de control esta situación como sucedió en otros países que ya sabemos donde han sucedido algunas cuestiones de que se han hecho estallar polvorines para justificar la desaparición de armas, por ejemplo. Eh, una información que me llegó, que es que el muelle 12, a diferencia de lo que opinaban algunas personas, porque una cosa es opinión y otra cosa es información, el muelle 12 precisamente lo controla el sector sunita y no los chiitas ni los cristianos. Y quiero comentar una cosa, no sé si ya la respuesta está realizada, pero creo que en la misma pregunta está hecha. Eh, Quiero comentarles una que me parece una aberración absoluta de lo que está sucediendo, es que se están aprovechando, y esto ya saliendo de temas políticos, no sé si es saliendo de temas políticos, porque me hace acordar a otras situaciones en Medio Oriente. Eh, como han quedado devastados lugares, eh, muchos de ellos cristianos, el propio Ray, el obispo cristiano, maronita, ha salido a dar un mensaje muy fuerte porque aparecieron lo que se denominan corredores inmobiliarios para comprar a precio vil las viviendas destruidas de las víctimas, de los inocentes de estas explosiones. Así que me parece que ese es otro tema a tener en cuenta, porque puede ser, entre comillas, un aprovechamiento económico, no sé qué opinan ustedes, si puede ser un aprovechamiento económico como sucede en todas las crisis, conflictos y guerras, o si tiene que ver con el hecho de adquirir más territorio, por parte desconozco qué sector, a quienes representan los corredores inmobiliarios, eh, desbalanceando, bueno, no desbalanceando, sino adquiriendo propiedades del Beirut cristiano. Es una cosa
que creo que también hay que tenerla en cuenta porque sabemos que ha sucedido en otras situaciones en la región de Medio Oriente. Si la recuerdan, ¿no? Cómo se van Karen, comprando en Medio Oriente, y me imagino que en África también, Silvia, y en muchos lugares, en muchísimos lugares, se producen masacres, matanzas, y después se va a comprar a precio vil la vivienda de los seres humanos, o sea que encima además los dejan sin lo más importante que son las personas, y también sin sus viviendas, ¿no? Pero generalmente son cuestiones planificadas. No sé, en este caso no lo voy a aseverar a cuál es la causa, pero sí que qué barbaridad que estén sufriendo, además de tener que salir de sus hogares, esta situación, ¿no? Y hay que denunciarla permanentemente, porque es algo terrible a nivel humanitario. Bueno, Karen, espero que me escuches bien ahora. ¿Me escuchás bien? Sí. ¿Me escuchás bien? Sí, bueno, perfecto. Sí. Te quiero dar las gracias por esta charla, por habernos dado casi 2 horas de tu tiempo, para poder charlar sobre el Líbano con todo lo que vos sabés, con tus vivencias, con tus experiencias. Perdón por la informalidad, el tema es que nosotros, vos sabés que yo soy mucho más seria, y los que están acá, que me conocen, ya también lo saben, pero el hecho de que tenemos una relación así bastante cercana hace que esto, digamos, se haya ido de causa en algunas ocasiones, ¿no? Lo cual hice también que dijeras algunas cosas, lo cual a mí me gusta mucho cuando vos decís muchas de las cosas que sabés. Le recomiendo a todo el mundo, en la página web de Anuay hay una charla que tuvimos con Karen hace un tiempo largo ya, en abril, donde hablamos un poco de todo, y donde hablamos de mucha información también, que a veces no sale en los medios, y que sí, son todas cuestiones abiertas que nos invitan a pensar. Un poco el ciclo de Anuar tiene que ver con eso. Pensemos sobre determinadas cosas, ¿no? Sigamos pensando. No nos quedemos únicamente con lo que vemos en 2, 3, 4, 10 cadenas de noticias. Hilemos, saquemos conclusiones, analicemos. Un poco tiene que ver con eso. Te agradezco muchísimo a vos de vuelta al tiempo. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final de esta charla. Y bueno, si querés te comprometo en un par de meses para que veamos cómo sigue el Líbano y seguimos charlando todos un poco con eso. Que espero que estés acá y que no te, directamente vayas de desde o directamente desde el Líbano o desde algún lugar del Medio Oriente. Pero bueno, yo quiero agradecerles, estoy viendo todos los mensajes que están llegando, quiero agradecerles a todos por haberme escuchado y con las preguntas que han realizado, para que lleguemos juntos a ver qué es lo que podemos dilucidar, porque creo muchísimo en la inteligencia de los seres humanos, creo en su criterio, creo que se pueden hacer análisis sin contenido político o ideológico, o se pueden hacer, por supuesto que las cosas parten de un sujeto, como el periodismo no es objetivo. Lo que sí voy a resaltar es la honestidad, que más allá de nuestras posturas, nuestras creencias, nuestras idiosincrasias, nuestras religiones, nuestros posicionamientos, tengamos la honestidad de hacer análisis o detallar situaciones para llegar a una verdad no falseada. Bueno, es una contradicción en sí misma, presentarlo como una verdad o una total afirmación y es algo que es falso, sino que muchas gracias a todos. Para mí sus preguntas han sido súper valiosas. La idea era que nos nutramos mutuamente y que aprendamos mutuamente, que también me ayuden a mí a poder armar este puzzle, darles la información la última que hay hasta lo primero que sucedió. Así que muchas gracias por estar ahí a todos, muchas gracias Silvia, muchas gracias a todo el equipo de Anuar, y bueno, creo que hay mucho todavía, por eso digo, estamos en una historia en desarrollo, así que todos podemos ser parte de ello. Muchas gracias. Para vos nuestro aplauso virtual,
que te va a llegar por el afecto que todos te tenemos, y la seguimos con todos ustedes. Mañana lo tenemos a Marcelo hablando sobre Rusia y Ucrania, y bueno, los esperamos a todos para seguir pensando las relaciones internacionales desde distintos lugares. Gracias, Karen, gracias a todos y cada uno de ustedes, y la seguimos mañana. Hasta luego, muchas gracias.